bienvenidos a todos los que nos estáis oyendo en este podcast, en el cual queremos dar a conocer el proyecto internacional Virtigation, a través de uno de los 25 socios que forman parte del consorcio. Se trata del CRAC, el Centro de Investigación en Agrigenómica localizado en Barcelona, que está formado por el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el IRTA, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Se trata de un centro de investigación público especializado en genómica de plantas y animales de granja, cuya actividad se extiende desde la investigación básica a las aplicaciones para la mejora genética de especies relevantes para la agricultura y la producción de alimentos. Soy Mariana Lorbach de Agapa, la Agencia de Gestión Agraria Pesquera de Andalucía, quien nos habla, y somos el socio responsable de la difusión en Virtigation a nivel nacional. Pero antes de presentar a nuestros expertos en virus vegetales, os queremos situar en el contexto del proyecto Virtigation. Comenzamos por conocer su objetivo principal, que se centra en desarrollar estrategias sostenibles para reducir las enfermedades causadas por virus emergentes de los géneros Begomovirus y Tobamovirus en cultivos de tomates y cucurbitáceas. Se trata, por tanto, de un proyecto científico que persigue generar diferentes soluciones compatibles con el medio ambiente para combatir estos virus, como vacunas para plantas, pesticidas biológicos y estrategias de gestión integrada de plagas. Tras este breve resumen del proyecto, queremos presentar a Juan José López Moya, investigador científico del CSIC, destinado en el Departamento de Genética Molecular del CRAC. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y su carrera como investigador ha pasado, entre otros, por el College of Agriculture de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos y posteriormente por el CNB, Centro Nacional de Biotecnología, y el CIB, Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC en Madrid, hasta que en 2004 se trasladó a Barcelona. Tenemos con nosotros también a Mireia Uranga, recientemente incorporada al CRAC como investigadora postdoctoral. Ella es graduada en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad del País Vasco y doctora en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. En su trayectoria profesional, Mireia ha trabajado, entre otros, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP de Valencia, así como en el Centro de Biología de Sistemas Vegetales del VIP y la Universidad Católica de Lovaina, ambos en Bélgica. Una vez hechas las presentaciones, vamos a entrar en materia preguntando a Juanjo acerca del papel de los virus en el reino vegetal y más concretamente en el de las hortalizas. Desde que en el año 2020 nos familiarizáramos con el mundo de los virus a través del COVID-19, nos gustaría conocer más detalles de los objetivos concretos que persigue el proyecto Virtigation en relación con la amenaza de los Begomovirus y Tobamovirus en tomates, pepinos, calabacines y melones. ¿Podríais contarnos en qué dirección se orientan las investigaciones científicas del proyecto? Pues sí, Mariana. El proyecto se está centrando fundamentalmente en el descubrimiento y caracterización del viroma de las plantas. El viroma sería todos los virus que están presentes en las plantas, en este caso, que nos interesan, las plantas cultivadas, por los daños que pueden causar al causar enfermedades. De hecho, dentro del proyecto se ha desarrollado una herramienta muy potente que se llama Genome Detective, que es un software muy adecuado que nos permite, a partir de información que se dispone con relativa facilidad en el momento actual sobre las secuencias de los virus, identificar cuáles son estos virus, ¿no? De hecho, hay casos prácticos, lo estamos aplicando en colaboraciones que tenemos en marcha, pero el proyecto va más allá, porque no solo se trata de este descubrimiento y caracterización de los virus, sino también de buscar soluciones, y para eso se trabaja en resistencia y en el manejo de esa resistencia genética normalmente en la planta. Y también hay una parte del proyecto muy importante de la que hablaremos un poquito sobre los vectores, que son los insectos que transmiten los virus entre la mayoría de las plantas. Las plantas, al no moverse, tienen una manera de diseminarse los virus diferente a la que conocemos, por ejemplo, con los virus respiratorios, ¿no? Has comentado el virus que causó la pandemia del COVID. Era un virus respiratorio que se nos transmitía entre las personas que nos movíamos. Sin embargo, las plantas no se mueven y lo que utilizan normalmente son insectos vectores para que los virus vayan de una planta a otra.
comentaremos un poco después. Resultan muy interesantes y complejas todas las líneas de investigación desarrolladas por Vitigation, pero entendemos que al haber 25 socios en el proyecto, no estaréis desarrollando todas estas líneas. Así que nos gustaría saber cuál de estos ejes de trabajo concretos se está centrando la labor del CRAC. Sí, efectivamente, es un proyecto muy amplio en el que hay bastantes partners. Hay partners académicos, o sea, centros de investigación y universidades, pero también hay socios del consorcio que colaboran con nosotros, que son empresas del mundo industrial relacionado con la agricultura. Y esto, pues claro, le enriquece en cierto nivel, pero también le da mucha complejidad. Por eso el proyecto se diseñó en su momento con una serie de paquetes de trabajo, que es en la terminología europea, y nosotros tenemos tareas dentro de esos paquetes de trabajo. Por ejemplo, la parte que mencionaba sobre el viroma, que sería la caracterización de los virus presentes en una planta, pues hay socios del proyecto que utilizan las herramientas nuevas de secuenciación masiva para hacer una extracción de ácidos nucleicos e identificar de una manera rápida y fácil todos los virus presentes, lo que llamábamos el viroma. En nuestro caso, nosotros ya estamos más especializados en los virus emergentes que ya se habían identificado. En concreto, hay dos virus, el virus que se conoce como el rizado de las hojas del tomate, del virus de Nueva Delhi, porque es el origen del virus, que la sigla sería TOLCNDV. Son un poquito complejos siempre la identificación de los virus taxonómicamente. Y también un tobamovirus, que es el virus del rugoso, que sí le conocemos más. New Delhi es como se conoce comúnmente, y el otro virus es un begomo transmitido por mosca blanca, y el rugoso es un tobamovirus, que en este caso se transmite mecánicamente, no necesita un vector, es uno de los virus que no necesitan vector. En nuestro caso nos hemos centrado sobre todo en el virus de Nueva Delhi. Y para eso, como nos interesaba mucho el vector, pues hemos puesto a punto una serie de métodos para hacer inoculaciones controladas y también hemos analizado cómo el vector responde. Y para eso pues utilizamos olfatómetros y trampas para capturarlos y para manipular al vector. Para daros luego algunos detalles, tengo aquí algunas de las herramientas con las que trabajamos normalmente, que las mostraré después, y también un ejemplo de los tipos de insectos que tenemos. Y hay otras partes que son como más novedosas y yo creo que Mireia nos puede mencionar alguna de estas cosas. Exacto, Juanjo. Por ejemplo, una de las cosas que más se está haciendo en los recientes años es utilizar esa capacidad que tienen los virus para propagarse por toda la planta y aplicarlos como herramienta biotecnológica. Por ejemplo, podemos utilizarlos para modificar plantas, ¿vale? Por ejemplo, se han utilizado estos virus para expresar genes que lo que hacen es acelerar la floración de las plantas y de esta manera podemos acortar el periodo juvenil que tienen ciertos cultivos, sobre todo cultivos de árbol frutícolas. ¿Qué quiere decir el periodo juvenil? Es aquellos años que un árbol que va a dar frutas tiene porque debe de pasar antes de empezar a fructificar, ¿vale? Hay ciertos años en los que no da flor, que normalmente pues, suele ser entre unos 5, 7, 10 años y luego ya empieza a producir. Podemos utilizar los virus para expresar genes que hacen que esos cultivos empiecen a florecer antes y así aumentar la velocidad de mejora de esos cultivos. Por otro lado, también podemos utilizar los virus para modificar el genoma de la planta, ¿vale? Si sabemos que ciertos genes de la planta participan y favorecen el proceso de infección por parte de virus o otros patógenos de la planta, los podemos noquear, es decir, podemos hacer que esos genes no sean funcionales y proporcionar una protección para la planta y que así sea resistente a ciertas enfermedades. También quería añadir como una de las cuestiones más novedosas que hemos encontrado mientras estábamos trabajando en Vitigation es que al hacer hincapié en el papel que tienen los vectores, los insectos vectores en la diseminación, nos hemos centrado en la perspectiva ecológica, es decir, ese papel, cómo es manipulado por parte de los virus para favorecer su dispersión. Y esto nos ha llevado pues, a encontrar identificar unos mecanismos desconocidos hasta el momento que nos hablan de una comunicación a nivel molecular
desde el virus a través de la planta llegando al vector, favoreciendo de alguna manera su diseminación. Luego mencionaremos algunos detalles más. Muy bien. Ahora nos queda más claro, pero hay otro aspecto que nos despierta gran curiosidad, que son las infecciones mixtas de virus en plantas, que habéis mencionado con anterioridad. ¿Podríais explicarnos qué son y por qué las estáis investigando en Virtigation? Pues sí, esto es lo que os comentaba del viroma. El viroma es el conjunto de virus que hay en una planta. Tendemos a pensar en las enfermedades como algo unívoco, como algo sencillo. Un agente causal causa una enfermedad y, por lo tanto, hay que eliminar ese agente causal. Pero la realidad es más compleja. El viroma, cuando se ha analizado desde un punto de vista metagenómico, que es la manera en la que ahora podemos hacerlo, nos encontramos que en una misma planta, con mucha frecuencia, se encuentra más de un virus. Y estos virus, por tanto, están interaccionando entre sí y están dando lugar a unas respuestas tanto defensivas por parte de la planta como en el caso de patógenos, pues eso, más gravedad en los síntomas o atenuación de los síntomas, que es lo que nos ha centrado en estudiarnos en infecciones mixtas. Desde el punto de vista científico, esto añade una complejidad, porque es más sencillo trabajar con sistemas simples, es decir, un único huésped, un único vector y un único virus. Sin embargo, eso no es la realidad. Y darnos cuenta de que esa realidad es más compleja es un paso adelante para poder abordarla y entenderla adecuadamente. Si pensáis ahora en el caso que mencionábamos de COVID, pues ahora cuando llega la temporada de vacunación, las personas mayores se les vacuna contra la gripe y contra el COVID, porque esas enfermedades con mucha frecuencia pueden aparecer al mismo tiempo. Esta misma problemática, digamos, se presenta en los cultivos y tenemos que entenderla. Y entenderla nos permitirá actuar de una manera más informada y, por lo tanto, más efectiva. Mireia, ¿quieres añadir algo en este aspecto? Bueno, en concreto, en Virtigation nos estamos centrando en las infecciones mixtas entre dos virus que no están evolutivamente relacionados, pero tienen el mismo insecto vector. Uno de ellos es el que os ha comentado antes Juanjo, el virus de Nueva Delhi, que es un virus emergente que está provocando graves pérdidas en cucurbitáceas, y el otro de ellos es un virus muy común también en esta familia de plantas que se llama el virus del enanismo amarillo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es infectar plantas de melón con ambos virus y nuestra pregunta sería intentar averiguar si cuando ambos virus están presentes en la planta, alguna de las resistencias genéticas de la planta frente a uno de los dos virus, es decir, que la planta de melón pueda ser más resistente a Nueva Delhi o a el virus del enanismo, ese efecto se vea comprometido cuando tenemos infecciones mixtas. Y, por otro lado, un poco también en relación a la ecología, lo que queremos ver si cuando estos dos virus están presentes en la planta, la transmisión y diseminación natural mediante la mosca blanca, que es su insecto vector natural, se ve comprometida si hay ciertos cambios. Estos experimentos se basan un poco en información previa que hemos obtenido utilizando combinaciones de otros virus en otros cultivos, por ejemplo, en tomate. Entonces, ahora queremos verlo en especies de cucurbitáceas. Ahora que tenemos unas nociones básicas de lo que son las infecciones mixtas, sería interesante conocer cómo hacéis las inoculaciones con insectos. ¿Podríais contarnos algo al respecto? Pues efectivamente, como os decía, tengo aquí algunos de los pequeños elementos que utilizamos para manipular los insectos. Lo primero que os voy a mostrar es el tipo de insectos que transmiten estos virus. Aquí tenéis lo que son pulgones, están en una placa Petri, fijaros lo pequeños que son, y en este caso los hemos recogido hace un ratito, se están moviendo en la placa, pero en el caso de los virus que nos ocupan, los vectores que los transmiten son todavía más pequeños. Son estas mosquitas que, si os fijáis, si los muevo un poquito, estarán volando en el tubo y son muy difíciles de controlar porque realmente se dispersan con mucha facilidad y además son muy abundantes. ¿Qué hacemos para poder manipular? La idea es que nosotros necesitamos capturar estos insectos y la captura pues, se puede hacer, por ejemplo, con un aspirador de boca como este, en el que simplemente nosotros podemos aspirar los insectos pequeños y los vamos reteniendo en un tubo. Este tubo
lo podemos después acoplar a una caja pinza, que os la muestro aquí. Veis, aquí hay un conector de doble salida que nos permite conectar un tubo en el que habríamos capturado insectos a una caja pinza. De manera que nosotros habríamos capturado los insectos aquí y ahora estos insectos pueden llegar hasta aquí, que como veis es una caja hecha también con un tubo que nos permite, por ejemplo, colocarlo sobre una planta. Entonces, si Mireia me ayuda y sujetamos aquí la planta, veis que yo puedo poner la pinza en la hoja de la planta y esto permite que los insectos lleguen hasta la hoja. De esta manera hemos capturado los insectos, los hemos sometido, por ejemplo, a un periodo de ayuno para darles más ganas de picar en la planta, les ponemos a adquirir el virus sobre una planta infectada y después los podemos llevar a inocular el virus en una planta sana. De esa manera reproducimos en el laboratorio de una manera controlada, con un número de insectos que podemos controlar, el proceso natural de transmisión. También hay otros experimentos que los hacemos de una manera más parecida a la realidad. Entonces utilizamos unas cajas mayores, no estas pequeñas cajas pinza que, como veis, pues claro, aquí el número de insectos que podemos tener aquí podemos poner en esta superficie de la hoja pues un número de insectos limitado. Lo que podemos hacer es aumentar el número de insectos simplemente colocándolo toda la planta dentro de una caja y liberando insectos, que es lo que ocurre, por ejemplo, en un invernadero. De esa manera nosotros podemos ajustar la dosis de insectos virulíferos, se llaman virulíferos cuando portan el virus, y de esta manera podemos pues reproducir en el laboratorio a pequeña escala lo que está ocurriendo constantemente en la naturaleza, que es el sistema tan eficiente que tienen de infección. Pensad que esto no es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con mosquitos. Hay muchísimas enfermedades en humanos que las transmiten también insectos que nos pican y en este caso lo que estamos utilizando son vectores, insectos que pican en las plantas. Y en ese proceso de alimentación es cuando adquieren el virus, se convierten en virulíferos, después se trasladan a otra planta y al picar de nuevo lo inoculan. Lo mismo que haría un mosquito en el caso de los humanos. Muchas gracias por la claridad de tu exposición y los ejemplos de experimentación. Pero aún nos quedan más preguntas. Nos gustaría saber qué estrategias estáis desarrollando para hacer frente a las amenazas de los virus emergentes estudiados en el proyecto, así como aclararnos en qué consisten y qué ventajas pueden tener frente a otras. Pues muy buena pregunta, Mariana, porque efectivamente toda esta disciplina, digamos, todo este conocimiento que estamos generando, queremos que se aplique. Y hay una serie de líneas que son bastante claras. Por ejemplo, os voy a mencionar algunas y luego después Mireia también dará un poco más de detalle en las más novedosas que mencionábamos antes. Por ejemplo, de las líneas más tradicionales de investigación, pues estaría la mejora de los sistemas de diagnóstico. Esto parece una cosa obvia, pero si pensamos de nuevo en la pandemia que ha sufrido la humanidad, se tardó muy poco tiempo en identificar el agente causal. Era un virus nuevo, totalmente desconocido, pero en muy poco tiempo teníamos esa información y podíamos empezar a hacer el diagnóstico. Y de hecho el diagnóstico se hacía por PCR y se volvió, digamos, un término de uso común en toda la población. Todos hablábamos de PCR, tengo que hacer un viaje y tengo que hacerme una PCR. Bueno, pues esa PCR llevábamos los científicos mucho tiempo utilizando para detectar virus, porque es un sistema muy potente, muy efectivo, muy preciso y además muy sensible, con unas condiciones que, claro, tienes que tener ese conocimiento previo del virus. Por eso es lo que os decía, que las herramientas, por ejemplo, del Genome Detective, que nos permite conocer la secuencia de cuál es el agente causal de una enfermedad, nos permite abordar el diagnóstico de una manera muy rápida y muy efectiva. Y el ejemplo que os quería comentar de unos colaboradores con los que estamos trabajando en Colombia, ellos tenían una problemática asociada a una virosis de un cultivo que no estaba bien caracterizada y la manera de abordarla fue, a través de la colaboración con el proyecto Virtigation, fue hacer una secuenciación de todo el viroma de los virus presentes en esas muestras infectadas. Simplemente tenían que obtener muestras infectadas y extraer los ácidos nucleicos para secuenciar lo que había allí. Y después esa herramienta, el Genome Detective, nos identificó concretamente cuál era el previsible agente causal. Y a partir de ese conocimiento, como teníamos la secuencia, pudimos diseñar unos cebadores que se llaman, que son pequeños elementos iniciadores de la reacción de PCR y por lo tanto podemos hacer ahora un diagnóstico por PCR de esa enfermedad concreta en el
problema en Colombia. Y esto les va a permitir pues, abordar proyectos de mejora genética, buscar resistencias y también conocer la epidemiología, cuánto se dispersa, a qué velocidad se dispersa, hasta dónde llega, dónde está presente. Aparte de esto, el objetivo final de este conocimiento del patógeno es encontrar plantas que resistan. Y esa búsqueda y caracterización de resistencia pues, implica en ocasiones el poder inocular material genético, distintas variedades, distintas descendencia de un cruzamiento, por ejemplo, de plantas, con el virus o los virus que nos están interesando y después identificar mediante el diagnóstico aquellos que presentan una mayor tolerancia o incluso resistencia. Tolerancia es un término más genérico en el que lo que estamos fijándonos más es en los daños, mientras que el daño patológico, y mientras que en el caso de resistencia lo que estamos buscando realmente es reducir la carga viral, porque estamos incluso en ocasiones pues, eliminando completamente la presencia del virus. Esta búsqueda de resistencia es constante, las casas de semillas están muy interesadas siempre en estos procesos, necesitan colaborar con patólogos que permitan hacer inoculaciones controladas del material genético que ellas están generando para identificar dentro de ese material genético aquellas variantes que son las más tolerantes o resistentes. Después hay otros mecanismos, digamos, posibles de interferencia en procesos, como por ejemplo la transmisión, que son más complicados biotecnológicamente desde el punto de vista de, por ejemplo, producir virus-like particles, que serían elementos similares a las partículas virales que mimetizaran, digamos, la forma de esas partículas sin ser infectivas. Y eso podría, por ejemplo, reducir la dispersión por vectores. Los vectores estarían engañados, digamos, encontrarían esos elementos similares al virus y no serían tan efectivos en la diseminación del virus. Y yo creo que la parte de más novedosa de edición genética pues nos la puede comentar mejor Mireia, seguramente. Exacto. Como ya os he comentado antes, una de las aplicaciones biotecnológicas de los virus en la que más se está trabajando en los últimos años es utilizarlos para modificar la planta mediante edición genética. La edición genética la estamos haciendo mediante la herramienta CRISPR-Cas, que también son conocidas como unas tijeras moleculares, ¿vale? Estas tijeras moleculares son muy específicas y se dirigen directamente al único gen que queremos nosotros modificar en la planta y lo editan de manera muy específica. ¿Qué significa editar? Pues ese gen, si nosotros queremos que no sea funcional, porque de alguna manera está relacionado en favorecer el proceso de infección viral en la planta, estas tijeras moleculares se dirigen específicamente a este gen y lo cortan, ¿vale? Solo este gen. El resto del genoma de la planta sería igual. ¿Qué quiere decir eso? Que las características que tiene ese cultivo para crecer bien, producir muchos frutos, ser tolerante a ciertas condiciones de, por ejemplo, sequía o otras condiciones, eso se mantiene igual. Pero ese gen que hace que esa planta antes fuera susceptible a una infección viral ya está inactivo. Por lo tanto, la planta se vuelve resistente a esa infección sin necesidad de aplicar ningún tipo de pesticidas o químicos que pueden ser tanto dañinos para la persona trabajadora, ¿vale? El agricultor que está aplicándolos, como para otros procesos de la cadena alimentaria, para el consumidor o para el medio ambiente cuando esos compuestos químicos se quedan ahí o se van a fuentes de agua potable, etc. También otra de las aplicaciones en las que estamos trabajando dentro del proyecto Virtigation es utilizar los virus como protección cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos ciertos virus que producen síntomas muy leves en el cultivo o que están atenuados y infectamos este cultivo con ese virus leve. Esta infección provoca como una activación del sistema inmune de la planta, ¿vale? Y sería algo similar a lo que se consigue cuando nos vacunan a nosotros. Entonces, esa planta ya tiene el sistema inmune como alerta, está vacunada y cuando viene un virus que en realidad es muy nocivo para la planta y peligroso, ya genera una respuesta frente a ese virus y consigue que esa enfermedad no se propague, ¿vale? Entonces, quedaría como protegida
frente a virus que en realidad son muy dañinos a la planta y pueden generar muchas pérdidas económicas en cultivos, ¿vale? Esto se está utilizando con el virus del mosaico del pepino, ¿vale? Que sería este tipo de vacuna vegetal para protegerlos mediante a otras enfermedades, sobre todo en cultivos de solanáceas, ¿vale? En la zona de Murcia la mayoría de tomates que se producen están protegidos de esta manera. Es una protección natural que una vez más evita el uso de agroquímicos o pesticidas y de esta forma pues es más segura tanto para el medio ambiente como para el consumidor. Es muy interesante lo que nos estáis contando y en este sentido entendemos que ya tendréis algunos resultados de vuestras investigaciones y unos objetivos concretos que estáis desarrollando o vais a desarrollar en los próximos meses. ¿Sería posible conocer algún tipo de avance, destacar de los resultados obtenidos o previstos de la investigación que realiza el CRAC en el marco del proyecto Virtigation? Pues sí, te podemos mencionar en concreto dos aspectos en los que estamos trabajando y que estamos ultimando lo que serían los manuscritos para ser publicados. Mireia después os comentará el caso concreto de Colombia, en qué fase estamos, de esta colaboración que mencionaba yo antes. Pero antes os quería mencionar que también en ese aspecto de la comunicación entre las especies y entre reinos, en este caso la comunicación desde la planta hasta el insecto, pues hemos encontrado unos resultados, parte de una tesis doctoral que se ha realizado en colaboración con el Instituto de Hortifruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora de Málaga. Ha sido una codirección de Juan Antonio Díaz Pendón y de mi grupo, y que además la investigadora predoctoral que realizó el trabajo se benefició de una estancia breve en la Universidad de Wageningen en Holanda, que es también uno de los socios del proyecto Virtigation. Es decir, que en esta, digamos, cúpula que nos permitía Virtigation hemos colaborado muy estrechamente varios de los grupos en identificar un nuevo mecanismo, hasta el momento desconocido, en el que hemos visto que hay pequeños RNAs, que serían unas moléculas señalizadoras que derivan de la infección viral y que se producen en la planta, pero cuyo objetivo molecular estaba en el vector. Esto de alguna manera era inesperado, se podría pensar que esto podía ocurrir, pero nadie lo había demostrado, y lo que hicimos fue, ayudados por los investigadores holandeses, hacer un mapeo de estos pequeños RNAs que teníamos identificados en la planta como consecuencia de la infección viral y encontramos que tenían hibridación posible con genes del insecto. Y lo que es muy interesante es que los genes del insecto que se verían alterada su función, en este caso en la mosca blanca, por alimentarse sobre las plantas infectadas con el virus de bovovirus, un virus de DNA de cadena sencilla que los infecta muy habitualmente, es el virus de la cuchara, un virus modelo con el que se ha trabajado mucho y que probablemente sea bastante conocido por el gran público. Pues estos pequeños RNAs derivados de la infección por el virus de la cuchara encontraban una serie de genes en la mosca blanca, que es su vector natural, que afectaba su comportamiento, porque le dificultaba la capacidad de detoxificar elementos presentes en la planta de tomate. Y esto favorecía su dispersión. Es decir, la mosca, si lo podemos pensar de una manera genérica, es atraída por las plantas infectadas por distintos motivos, que principalmente pensamos a raíz de experimentos realizados con olfatómetro y con libre elección en unas arenas de dispersión controlada. Hemos visto que la atracción fundamentalmente tiene lugar por la percepción del color. Las plantas infectadas con virus tienen esos síntomas de amarilleos. En este caso es el virus de la cuchara, hace una deformación de las hojas y cambios de coloración que resultan atractivos para el vector. El vector entonces llega allí, se alimenta, pero en ese proceso de alimentarse en el que se vuelve virulífero, además adquiere esos pequeños RNAs producidos en la planta que afectan su capacidad de detoxificar compuestos del tomate sobre el que se está alimentando, y ese efecto le promueve el deseo o la necesidad de moverse, de cambiar de planta. No se encuentra, digamos, a gusto alimentándose sobre esa planta y eso le motiva, le cambia el comportamiento para buscar una nueva planta. Y si pensamos en ese proceso es muy adecuado para la dispersión de virus. Primero la traigo
y después le hago irse. Entonces el vector primero llega, adquiere el virus y a partir de ahí se mueve a otras plantas. Este es un descubrimiento que, como decía, es bastante inesperado y que tenemos ya prevista su publicación en breve para dar a conocer el fenómeno y que se planteen pues, experimentos adicionales para comprobar si es posible, primero, si es más general de lo que hemos observado en el caso del virus de la cuchara y segundo, si se puede utilizar en nuestro beneficio ese nuevo conocimiento para generar herramientas de control. Y en el caso de Colombia, quizás Mireia nos puede explicar más porque ella es la que está ahora preparando esa publicación. Por otro lado, en la colaboración que hemos realizado con un laboratorio de Colombia, nos hemos valido de esa herramienta que Juanjo os ha comentado antes, del Genome Detective, que se ha desarrollado en Virtigation, para identificar por primera vez infecciones mixtas en tamarillo, ¿vale? Que es un cultivo de la familia del tomate, es una solanácea, bastante extendido y de cierta relevancia económica en Latinoamérica y que además presenta unas propiedades nutricionales muy interesantes, por lo que pues, se propone el empezar a cultivarlo en otras regiones que tengan un clima favorable para también expandir su consumo. En este caso, lo que hemos hecho ha sido identificar la infección de, por un lado, el virus I de la patata, una cepa que aún no se había visto en tamarillo, junto con la infección de distintos tipos de torradovirus, ¿vale? Esto es muy interesante para los investigadores de Colombia, puesto que según la zona de Colombia en la que se realice el muestreo, se pueden encontrar infecciones con distintos virus. Y esa identificación y caracterización de lo que está pasando en la planta puede servir para desarrollar en un futuro estrategias de prevención frente a estas infecciones y así evitar las pérdidas económicas de este cultivo. Muchas gracias por acercarnos estos conocimientos que nos ayudan a comprender un poco mejor los avances científicos en relación con los virus en cultivos para consumo humano. No obstante, por último, nos gustaría saber cómo pueden ayudar estos conocimientos al agricultor y a los demás agentes del sector hortícola y, por ende, al consumidor. ¿Por qué creéis que puede ser beneficiosa vuestra participación en el proyecto? Pues sí, Mariana, efectivamente, todo lo que os estamos comentando, hay una parte importante de ciencia básica que es generar conocimiento. Pero ese conocimiento lo queremos aplicar a estrategias de control de virosis y a sus posibles aplicaciones. Para que los oyentes tengan un poco una visión de la importancia de esta generación de nuevos conocimientos, las herramientas que ha mencionado Mireia de CRISPR, que son de edición genética, se desarrollaron gracias en parte al trabajo de investigadores que estaban analizando unas arqueas, que son unos organismos similares a bacterias, en unas zonas muy concretas, en unas zonas hipersalinas, es decir, con unas condiciones que en principio no parecían predecir la importancia de lo que luego ha sido el descubrimiento. Y estos desarrollos de ciencia básica, que lideró en gran parte el doctor Mójica, han permitido, en unos muy pocos años, pues dar lugar a sistemas biotecnológicos que nos están permitiendo editar directamente el genoma, en nuestro caso de plantas, pero también se podrían tratar de esta manera pues, en enfermedades en otros sistemas biológicos. Por lo tanto, creo que el mensaje importante que queremos comunicar es que la ciencia básica siempre nos va a aportar, no sabemos cuándo, pero este conocimiento siempre nos va a aportar novedades posibles en el futuro. Y no podemos predecir hasta dónde va a llegar. Es decir, que la financiación que se dedica a aumentar el conocimiento puede ser que no sea directamente aplicable en un plazo breve, pero en un plazo medio y largo es muy probable que nos esté dando lugar a nuevos métodos de enfrentarnos a la problemática que nos estemos enfrentando. Y esto se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, desde el cambio climático, desde las situaciones más grandes a las más pequeñas. Y hemos visto cómo un virus era capaz de paralizar durante una pandemia a prácticamente todo el mundo. Y hemos salido de esa situación tan dramática y con tantas pérdidas de vidas humanas
gracias a la ciencia que nos estaba pues eso, aportando unas vacunas en un tiempo récord y unas vacunas además basadas en una metodología radicalmente nueva, que era la aplicación de vacunas de RNA. Y ahora conocemos más, sabemos pues, que con la PCR podemos detectar los virus y con la metodología de vacunas de RNA pues hemos podido generar ese tipo de respuestas globales en las que la colaboración entre distintas instituciones pues, ha permitido estos avances en muy poco tiempo. Esto mismo lo queremos aplicar y queremos, dentro de Virtigation y de otros proyectos financiados de un ámbito similar, lo queremos aplicar también a los cultivos. Producir alimentos de calidad y con suficiente cantidad para alimentar a una población creciente, pues es un reto en que nos tenemos que enfrentar. Y yo creo que lo que podría quizá mencionar Mireia pues es esa parte de edición genética que nos ha estado mencionando, cómo esto podría ayudar también en ese aspecto. Sí, por mi parte, poco más que añadir. Solo quería comentar un poco que al final la sociedad tiene que ser consciente que la ciencia no solo se debe de focalizar en intentar aplicarla a enfermedades humanas o focalizarla más en los humanos, que es lo que normalmente vemos en las noticias, sino que las plantas también son importantes. Al final, nosotros nos alimentamos, aunque seamos heterótrofos, comamos alimentos de origen animal y de origen vegetal, nos alimentamos muchas veces de vegetales y los animales que comemos también se alimentan de vegetales. Entonces, es necesario realizar esa investigación también en biología vegetal y en agricultura, porque en las condiciones cambiantes que vivimos hoy en día, con el cambio climático y pues temperaturas extremas, tanto de sequía como muchas veces de inundaciones, tenemos que adaptar esos cultivos de una forma rápida, ¿vale? Y la mejora tradicional no nos proporciona las herramientas necesarias como para poder adaptar esos cultivos que sigan produciendo y que sigan alimentando a una humanidad cuya población está creciendo a una velocidad, como todos sabemos, considerable. En este aspecto, la edición genética CRISPR-Cas es una herramienta muy potente porque consigue adaptar y modificar esos cultivos de una forma mucho más rápida, ¿vale? Y al final debemos de utilizar esas herramientas que ya tenemos disponibles, seguir por una parte como investigadores desarrollándolas, pero por otra parte aquellas que se puedan aplicar para la agricultura, para tanto empresas de semillas o empresas de mejora vegetal, pues favorecer esa conversación, ¿vale?, entre la ciencia y las empresas, para que al final lleguen al mercado y lleguen al consumidor. Y por esta parte tampoco tenemos que tener ese miedo que se ha ido extendiendo en las recientes décadas respecto a la manipulación genética, los organismos genéticamente modificados y todo ese ámbito, ¿vale? La herramienta CRISPR-Cas, como antes os he mencionado, no se trata en coger un gen de un organismo y meterlo en nuestra planta de interés, tal y como se hace con los organismos genéticamente modificados, sino solo de generar modificaciones puntuales en la planta que muchas veces están también presentes de forma natural en variedades que están relacionadas con esa planta, pero no son cultivos, ¿vale? Son variedades más silvestres, no comestibles, o que también se podrían generar esos mismos cambios mediante muchas rondas de mejora genética, ¿vale? Cogiendo esa planta que tiene las capacidades que a nosotros nos interesan, pero que no es aplicable a utilizarla como cultivo, y cruzándola con nuestro cultivo de interés. Con CRISPR-Cas aceleramos ese proceso. Y lo que se debería de hacer, estamos a favor de ello como investigadores en biotecnología vegetal, es de flexibilizar un poco por parte de la Unión Europea y otras instituciones el uso de estas herramientas de edición genética para favorecer la comercialización de productos derivados de ella. Muchas gracias, Juanjo y Mireia, por explicarnos con tanta claridad los avances de vuestras investigaciones en el marco del proyecto Virtigation. Nos despedimos de todos vosotros agradeciendo vuestra escucha y esperamos que este podcast haya resultado de vuestro interés. También os queremos recordar que podéis volver a oír o ver este vídeo del podcast en la plataforma StreamYard, en las redes sociales de Virtigation, así como en la galería de vídeos de la página web del proyecto virtigation.eu.